Empieza a los 11 años y acababa de terminar la escuela primaria y estaba esperando para empezar mi primer año en la secundaria. Todo comenzó simplemente por un encuentro casual. Él ya estaba trabajando para un tipo llamado William Gold. Al parecer este tipo era multimillonario. Fue dueño de varias de las primeras tiendas de una libra cuando surgieron a principios de los 80 y tenía a muchos chicos jóvenes trabajando para él en ese entonces y estaba buscando chicos para que le ayudaran en su almacén, descargar camiones. ¿Y qué si estaría interesado en hacerlo? Me llevó al almacén, donde había 2 sillas, como si estuviéramos uno frente al otro ahora. Me pidió sentarme y dijo que quería hablar conmigo de algo. Y todavía no entendía en ese momento y le dije, ¿a qué te refieres con extras? Y luego lo hizo de nuevo, y luego lo hizo de nuevo. Lo hizo una y otra vez, a veces hasta 3 veces por semana. Básicamente me sujetó en la cama e intentó tener sexo conmigo. En ese momento no sabía qué era ni qué estaba haciendo. Y de ahí fue desarrollándose. Cruzaba mis piernas con fuerza y él me untaba con loción para bebé y simulaba entre mis piernas. ¿Podemos conseguir algunos pañuelos? Él sabía que iba a contar toda la historia sobre todo lo que hizo, el chantaje, la coerción, ya sabes, las amenazas, todo lo demás. La captación de todos los otros chicos iba a hacer que su castillo de naipes se viniera abajo. Yo era un testigo clave de todo eso. Sabes, en toda mi vida nunca me has escuchado y mira lo que pasó. Todo es un maldito desastre. Todo es tu culpa. Gracias a los espectadores por ayudarnos a llegar al 1.000.000 de suscriptores. Si no te has suscrito, haz clic en suscribirse. Nos ayuda a conseguir grandes invitados y a seguir haciendo este contenido tan contundente. Muy bien, hoy estamos aquí con Paul Wyatt en Plymouth, quien tiene una historia que debido a la naturaleza del contenido nos obliga primero a preguntarle, ¿renuncias a tu anonimato? Sí, lo hago. De acuerdo, excelente. Y esta historia también está relacionada con los masones, porque el perpetrador, cuando allanaron su casa, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron a Megalia Masona. Se aseguraron de tenerlo todo expuesto y abierto para que lo vieran, como si se los hubieran presentado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese tipo de cosas? ¿Es como espadas o...? No estoy muy seguro de qué era. Está en uno de los comunicados de prensa de los que voy a hablar en mi libro. ¿No dijiste que Plymouth era un centro histórico de esto? Por eso preguntamos por qué recibimos tantas historias de masones. Los puritanos originales, que zarparon hacia América desde los escalones del Mayflower en Plymouth, eran masones, y viajaron al extranjero y establecieron la masonería en América. Sí, estamos en el epicentro de esto, por eso es un tema recurrente en el podcast de esta zona. Pero si no te gustan las historias desgarradoras que involucran cosas que les pasan a los niños, quizá no quieras ver este episodio. Quizá quieras ir y saltar a otra cosa. Así que esa es mi advertencia. Ahora vamos a publicar el libro de Paul. Apenas se está terminando ahora y hemos estado leyendo los capítulos, y Paul es un escritor brillante. Quiero decir, Jenny y yo, mientras leíamos, no podíamos creer lo que esta persona hizo a Paul. Llega a ser bastante aterrador. Este tipo tenía dinero, lo derrochaba y atrapaba a la gente con su riqueza, poder e influencia. Y de todos modos lo van a ver por ustedes mismos a medida que avancemos. Así que muchísimas gracias por venir, Paul. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí y finalmente contar mi historia. Sí, genial. ¿Y dónde comienza? Entonces, ¿tu historia? Comienza cuando tenía 11 años y acababa de terminar la escuela primaria y estaba esperando para empezar mi primer año en la secundaria. Yo era de los más jóvenes de mi año, así que ni siquiera era, pues. Puede que incluso ya hubiera terminado mi primer año en la secundaria, pero tenía 11 o 12 años y todo empezó simplemente por una reunión casual. Estaba jugando en la cancha de rugby de la escuela, estaba peleando con pasto con unos amigos y, sin que yo lo supiera, un chico con el que me hice amigo en la escuela. Él ya trabajaba para un tipo llamado William Gold. Este tipo parecía multimillonario. Fue dueño de varias de las primeras tiendas de una libra que surgieron a principios de los años 80 y
Tenía muchos chicos jóvenes trabajando para él en ese entonces. Y básicamente vi un auto deportivo negro estacionado al otro lado de la calle del campo. Y había dos personas mirándome y señalando hacia acá. Y uno de ellos estaba haciendo esto. Era mi amigo de la escuela y me impresionó más su auto que cualquier otra cosa. Dios mío, ¿quién está manejando eso? Debe ser millonario o algo así, pero no. Parecía como el auto antiguo de Kit, el auto increíble. El auto increíble, así es, se parecía a ese auto. Crucé la calle rápido y él me dijo, «Hola, hermano». Le pregunté, «¿De quién es este auto?» Él dijo, «Oh, este es el auto de mi jefe, Bill. Es su auto, estoy trabajando para él y solo me va a llevar a casa, ya sabes, después de que terminemos el trabajo». Así que empezamos a platicar y Bill dijo que me había estado viendo jugar peleas en el pasto y eso, y que yo era bastante atlético, joven y en forma. Él buscaba muchachos para ayudar en su almacén, descargar camiones, y preguntó si nos interesaba. Me sorprendió. Al principio pensé, «Wow, me está ofreciendo un trabajo de millonario». Me impresionó mucho. Y acepté. Él dijo que tendría que venir a ver a mis padres, porque obviamente mi edad en ese momento, creo, era de 13 años. Antes de que se te permitiera trabajar en los años 80, algo así, entonces él necesitaba un permiso especial de mis padres para que yo pudiera hacerlo. Así que corrí a casa emocionado y le conté a mis padres lo que acababa de pasar. Y fue como, «Oh, wow, sí, bueno, esperamos que venga». Y él vino al día siguiente, o tal vez lo llamaron primero y arreglaron que viniera. No lo sé. Pero recuerdo que él entró a la sala ese día y estaba... él era muy... tenía el don de la palabra. Era muy amigable, muy seguro de sí mismo. Y ya sabes, nos llegó contando chistes y todo eso. Saludó a mi mamá y a mi papá de mano y todo eso. Se presentó y explicó que era millonario y que tenía un negocio en Plymouth llamado Barbican Discounts. Y que, ya sabes, obviamente si Paul podría ir a trabajar para él, como, ya sabes, uno de sus amigos ya trabaja para él. Su amigo comentó que estaba en forma, como en las carreras de campo traviesa, y dijo que era el tipo de joven que necesitaban para descargar camiones. Mis papás aceptaron y dijeron, «Sí, puede después». Así empezó todo, la historia. Wow, ¿y cómo fue tu crianza con tus padres? Mi papá estaba en el ejército, Fuerza Aérea Real. Estaba destinado en Mountbatten, Plymouth, una gran base de la Fuerza Aérea Real, donde él era timonel en dicha fuerza. No tenía relación con aviones, era timonel en botes del Ministerio de Defensa. ¿Eso qué significa? Básicamente es uno de los oficiales superiores a bordo de un barco. Era una lancha patrullera pequeña y él era el timonel ahí. Y patrullando todas las aguas alrededor del área de Plymouth, protegiéndolas, ya sabes, solo patrullas normales, El mismo tipo de bote en el que explotaron a Lord Mountbatten, ya sabes, mi papá era el timonel de uno de esos, pero él era un hombre muy, muy estricto. Mi padre lo era, y cuando digo estricto me refiero a estricto, ¿sabes? Si él decía salta, tú preguntabas, ¿qué tan alto? De ese tipo de personas, ¿sabes? A medida que fui creciendo, cuando digo creciendo, empecé a llegar a eso, más o menos a la edad de 7 u 8 años. Tuve una experiencia muy mala con algo, y mi comportamiento empezó a verse afectado. Empezó a ir en picada un poco. ¿Cuál fue la experiencia? Un tipo intentó violarme. Oh, ¿esto fue antes de esta otra persona? Antes de Gold y todos los demás. Sí, hay otros hombres. ¿Qué? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo pasó eso? Tenía como 6 años. Y él era el hijo de... Vivíamos en una especie de conjunto habitacional de la empresa, y los hombres trabajaban como equipo de mantenimiento para hacer todos los trabajos en esas propiedades. Y este tipo que intentó hacerme esto, su padre tenía un alto cargo dentro de esa corporación, cierto conjunto habitacional de confianza, así se llamaba de hecho. Y justo afuera de su casa, su patio trasero daba a un parque donde nos gustaba jugar fútbol, lanzar la pelota y esas cosas. Así que regularmente, ya sabes, andábamos por ahí jugando. Estaba justo cruzando la calle de mi casa. En esos días se permitía que los niños salieran a jugar, y eso era, ya sabes, relativamente seguro comparado con lo que es hoy en día. Un día en especial jugábamos fútbol y otras cosas en el parque, y este tipo tenía sed y él dijo, «Ven a mi casa, te daré algo de tomar». Y
Básicamente me sujetó en la cama e intentó forzarme a tener sexo anal. Yo no sabía qué era eso ni lo que hacía. ¿Cómo lograste salir de esa situación? Luché, me solté y corrí por la puerta. Nunca se lo conté a nadie, estaba muy asustado. Nunca lo contaste a nadie. No, iba a decir que no leí eso en tu libro. No, todavía no está ahí. Hay secciones que aún no he leído, llamadas las otras. ¿Cuántas otras? Muchas. Estas fueron antes del sí. Hubo otro incidente. Yo estaba recogiendo castañas en un bosque local y una pandilla de chicos mayores llegó. Estaba ahí con 3 o 4 amigos justo antes de empezar la secundaria. Estábamos recogiendo castañas. De repente escuchamos muchos gritos y chillidos y un montón de chicos vinieron corriendo y nos rodearon. Golpearon a un par de mis amigos, ellos salieron corriendo y escaparon y nos dejaron a 2 ahí, a mí y a otro de mis amigos. Entonces ellos nos dieron unas bofetadas, nos rompieron la ropa, nos cubrieron de excremento de perro y me amarraron desnudo encima de él. Simuló sexo con él usando un cable y alambre que hallaron. Y lo lanzaron sobre la rama de un árbol, nos izaron, nos amarraron y nos dejaron ahí, colgando en el aire. Dios mío, sí, si no hubiera sido por una señora mayor paseando a su pastor alemán, no lo cuentas. Solo estuvimos ahí como 1 minuto o 2 antes de que ella doblara la esquina. Mientras se burlaban y nos lanzaban cosas, ella gritó: «¿Qué carajos está pasando?», y todos huyeron. Pero por suerte, uno de ellos, recuerdo que tenía una voz muy ronca, como si tuviera algo mal en la garganta, como en las cuerdas vocales. Y eso fue lo que llevó a su captura eventual y a la captura de los demás. Wow, ¿y los acusaron? No sé qué le pasó, no lo recuerdo. Yo aún era joven. ¿Eras tan joven que no tuviste que ir a la corte? No, Y no hubo más que eso antes de la otra. La principal, libro. me uní a los cadetes navales. Mi papá me ayudó a unirme para tratar de mantenerme fuera de problemas. Y tenía que caminar desde San Buda, donde vivía. Era una caminata de unas 2 millas hasta los barracones Drake, donde se hacía el entrenamiento, y fui ahí. Los sábados había una piscina techada en los barracones, disponible gratis para los cadetes navales. Tengo mi propio pase para entrar por la puerta principal y eso, así que voy a nadar ahí todos los sábados por la mañana, el sábado por la mañana después de haber nadado. Para llegar ahí debías cruzar un viejo puente ferroviario victoriano con una pasarela colgante al lado. Ya sabes, barras de metal, barandales y eso, y tablones de madera, y recuerdo que tenían grandes... era como, ya sabes, como el puente de Brunel puesto sobre la mesa, se ve muy parecido a eso. Un gran arco, vigas de acero y todo, y torres de acero. Cuando iba a la mitad del puente, 2 chicos, como 3 o 4 años mayores que yo, tal vez, asomaron la cabeza por encima de la cerca. Dije: «Vengan, miren lo que hallamos. Hay una guarida, puedes subir a las torres». Diré: «Sí, en serio». Oh, salté por encima. Era un niño travieso de 11 años, siempre buscando guaridas y cosas así. Y básicamente me obligaron a tener sexo oral con ellos. Dios mío, ¿cuántos años tienes en ese momento? Oh, no sé, 10, 11 años. Sí, apenas saliendo de la escuela para adolescentes. Sí, o sea, ¿podías siquiera comprender lo que estaba pasando en ese momento? ¿Lo entendías? ¿O era algo que simplemente se sentía incómodo? Visité muchos años después e hice declaraciones sobre ellos, ¿no? ¿Sabes? Y la segunda declaración la hice a la policía, donde les hablé sobre el oro y todo lo que él hizo, y he hecho nuevas declaraciones y les hablé sobre los demás. Y todo eso fue investigado más adelante en el libro, los resultados y demás que escribiré en el libro. ¡Wow! ¡Wow! No lo hago. Lo siento, estoy sin palabras ahora. Sí, es realmente impactante. ¿Y entonces pasaste por todo esto antes de ganar el oro? Sí. ¿No viste el oro como una advertencia? No, solo confiaste en él. Yo estaba totalmente impresionado por él y, obviamente, mi amigo ya trabajaba para él y me había dado cuenta. ¿Cómo? Mi amigo siempre tenía ropa nueva, se veía en forma y saludable y estaba feliz. Y simplemente pensé: yo quiero un poco de eso. No veníamos de una familia, no éramos pobres, pero batallábamos. O sea, la verdad, la ropa muchas veces era de segunda mano, heredada. Entonces, ¿qué trabajo te asignó al principio? Probablemente trabajaba 2 o 3 noches a la semana. Los camiones llegaban en horarios inusuales por razones obvias.
Visitaban tiendas de descuento en todo el país y el almacén en Plymouth era el centro de distribución para todas ellas. Los compradores venían de todo el país. Entraban al salón de exhibición de existencias donde estaban todas las diferentes líneas de productos. Decían, quiero 10 cajas de eso, 10 de aquello y 5 de esto. Luego cargábamos los camiones y el chofer se los llevaba para entregar a esa tienda o mercado en particular o a donde fuera que se dirigiera. ¿Te sentías parte del equipo en ese momento? No había advertencias. No, el primer día que empecé a trabajar ahí, Bill vino y me recogió en mi casa. Fuimos juntos al almacén y debían ser unos 7 u 8 chicos de mi edad y quizá un par de años mayores, algunos de ellos que ya trabajaban para él. A todos les dijeron que entraran a conocerme, nos dimos la mano y todo eso, y eran un buen grupo de muchachos. Me llevé muy bien con ellos, conecté, ya sabes, me sentí muy cómodo ahí, sentí que era parte de algo. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Duró como un mes o 6 semanas, ganando buen dinero. Cristo, trabajabas en las noches. Trabajaba una semana repartiendo periódicos para ganar 5 o 6 libras. 3 veces por semana, ganando 20 libras y descargando el camión durante 3 o 4 horas, obtenía 60 libras semanales. Para una niña de 11 años eso es bastante. Sí, era mucho dinero en ese tiempo. ¿En qué lo gastaste? Para empezar, empecé a comprar ropa y cosas porque tengo un hermano mayor, 18 meses mayor que yo, que también trabajaba duro a esa edad. Hacía 2 repartos de periódicos, uno en la mañana y 2 en la tarde y otras cosas. Es como si él iba a ser un emprendedor cuando fuera mayor, uno de esos tipos de personas. Perdón, ¿cuál era la pregunta otra vez? ¿En qué estabas gastando tu dinero? Sí, el oro estaba vinculado a todos los mercados, incluso los al aire libre. Entonces, ya sabes, tiendas de ropa y cosas así, todas las últimas modas y eso. Así que iba y me compraba tenis nuevos y zapatos, y nuevos jeans, camisetas, playeras, chamarras y cosas deportivas. Como los demás niños, yo sabía que tenían... Cuando era más joven realmente, ya sabes, querías tener la mejor ropa. Así es, sí. ¿Significaba algo en ese entonces? Por primera vez, estaban toda la Lashada y la Costa. Oh, recuerdo esto. ¿En qué año fue eso? Benetton y todo eso, sí, los 80, sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 53. Tenemos la misma edad, así que entiendo perfectamente esa época. Y tienes razón. Así que él te acomodó entonces. Básicamente sí, estás recibiendo todos estos deportes, donde es algo de moda y piensas que esto es genial. Sí, ¿y luego qué pasó? Bill y yo desarrollamos una relación muy cercana en las siguientes semanas, después de ese periodo de tiempo. Y luego yo había estado trabajando en una de las tiendas en el centro de la ciudad, y creo que él tenía como 3 en ese momento, en el centro de Plymouth. Y recibí un mensaje de que tenía que ir porque Bill me llevaba a casa todas las noches, cuando terminaba ir al almacén para encontrarme con Bill y que me llevara a casa. Así que llegué, toqué la puerta con fuerza y... Después de un par de minutos de golpear, ¿sabes? Pensé que no había nadie ahí. Para empezar, Bill abrió la puerta, miró hacia afuera, miró arriba y abajo de la calle y me invitó a pasar. Así que me llevó al almacén y había 2 sillas así, justo así. Ahora estábamos uno frente al otro. Y me pidió que me sentara y dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo. Y había comprado Kentucky, así que nos sentamos ahí a comer nuestra comida. En ese momento yo no estaba preocupado por nada. No había notado nada, ni que algo inusual estuviera a punto de pasar, ni nada, de todos modos. Estábamos riendo y bromeando. Bill estaba contando chistes y luego dijo, ¿tú llevas a tus novias a conocer a tu papá? ¿Lo haces? Le dije, a veces sí, ya sabes, le dije, para ser honesto. Realmente no he tenido novias así, ya sabes, solo tengo 11 años. ¿Solo son enamoramientos? Y él dijo, ¿qué? ¿Entonces nunca has tocado a una chica ni nada por el estilo? Y yo le dije, no lo he hecho, no he hecho nada, ya sabes, hasta ahora. Me sentía un poco avergonzado y mis sentidos arácnidos me decían, ¿por qué sigue haciéndome estas preguntas? Y luego me preguntó sobre la sexualidad, si había experimentado de alguna manera, forma o aspecto, con hombres o algo así, o con chicos o algo por el estilo. Le dije que no soy como tú, yo no ando cogiendo. Así se veía antes. Ya no pienso así, ¿de acuerdo? Perdón, esa ya no es mi opinión. Solo lo mantendré más cerca, sí. Sí, por el tráfico y eso. Y el tema llegó a cosas que hacen los homosexuales durante el sexo y eso.
Y él dijo, a medida que envejeces y eso. Él dijo, te darás cuenta de que cuando seas mayor y tengas sexo con una mujer, ellas te van a chupar el pene. Y simplemente no sabía a dónde quería llegar, estaba confundido, pensé, ¿qué demonios está pasando aquí? Y él dijo, así tanto, dijo, imagina esto, Pablo. Si estuvieras en un cuarto oscuro, estuvieras en una fiesta y una chica te hubiera llevado a su cuarto y fuera un cuarto oscuro, y ella empezó a jugar con tu pene y a chupártelo, ¿cómo sabrías si era hombre o mujer quien lo hacía? Y yo estaba como, ¿de qué carajos estás hablando? Oh Dios, ¿por qué me preguntas esto? Y él dijo, bueno, solo responde la pregunta. ¿Podrías notar la diferencia sin tocar a esa persona si era un hombre o una mujer quien te la estaba chupando? Le dije, bueno, no sé, nunca me han hecho eso antes, así que deja de hacerme preguntas así de todos modos. Cambió de tema, luego empezó a hablar de los otros chicos, qué pensaba yo de ellos, cómo me estaba llevando con ellos. Les dije que los quería, que eran geniales y muy amables conmigo. En mis primeras semanas, ellos me ayudaron a entender cómo funcionaban las cosas. Estoy realmente feliz y... Las cosas cambiaron. Luego, la PC me contó sobre cómo, ya sabes, qué bien vestidos estaban todos y todo eso, que estaban ganando buen dinero y todo, y tenían novias bonitas y atractivas. Y cuando estas chicas te vean con tu ropa bonita y todo eso, todas también te van a estar persiguiendo. Y yo pensaba, sí, eso estaría bien, ¿sabes? Y él dijo, pero esos chicos están ganando buen dinero porque están haciendo extras. Ellos trabajaban en el algodón y yo pregunté, ¿qué significa extras? Él dijo, bueno, te he dicho que no tendrías que trabajar cargando mis camiones. Si me haces una chaqueta, te doy 50 libras. ¿Qué opinas de eso? Y empecé a llorar, me di cuenta de lo que estaba pasando, entré en pánico y me levanté de un salto. Corrí a la puerta principal, pero estaba cerrada y las ventanas tenían barrotes, no podía salir. La primera vez estaba aterrorizado, no sabía qué pensar. Él vino, me agarró de la mano, me jaló de regreso al cuarto, me sentó de nuevo y me dijo que me calmara. Todo iba a estar bien, que no me haría daño, dijo. Si haces esto por mí, dijo. Te lo prometo, dijo. Nadie lo sabrá, será entre nosotros, dijo. No te faltará dinero, ropa ni nada. Solía ser nuestro secreto. Y me negué y me quedé sentado ahí por lo que parecieron horas y horas y horas. Y al final simplemente cedí. Le hice una masturbación, eyaculó sobre mí, me limpié y él me llevó a casa. Y yo no quería volver después de eso, pero luego él llamó, mamá y papá. El camión debe descargarse. No logro que recoja la pelota. ¿Puedes dejarla? Por favor, dile a mi papá que me lleve allá. Y luego lo hizo de nuevo, y luego lo hizo de nuevo, y lo hizo otra vez, y otra vez, y otra vez, a veces 3 veces por semana. Por suerte, de todas, solo hubo una que pasó de masturbarlo a tener sexo completo, y que él eyaculara en mi boca. Bueno, o sea, perdí la cuenta de las veces que vomité en los primeros meses. A veces eso como que lo desanimaba, ya sabes, y yo solía esperar vomitar, ¿eh? Y de ahí se fue desarrollando. Entonces cruzaba mis piernas con fuerza y él me untaba crema para bebé y simulaba sexo entre mis piernas. ¿Quieres que te traigamos un pañuelo? Sí, por favor, sí. Sexo simulado entre mis piernas. De estar encima de mí o yo boca abajo en el piso y él haciéndolo por detrás. Y que ha sido uno de los principales problemas para mí es el sobrepeso un poco vil, y obviamente yo era muy pequeño. Cada vez que lo hacía sentía que me asfixiaba por el peso sobre mí y no podía respirar bien y pensaba que iba a morir cada vez. E incluso los efectos psicológicos o sea, en realidad esa es una buena manera de describirlo. Guerra psicológica, lo que él cometió contra nosotros, además de lo físico y todo eso.
Más adelante en la vida, cuando tuve hijos, no podía cambiarles los pañales, no podía bañarlos por las recaídas que tenía. Me dolía no poder hacerlo. Solo quería ser un papá normal como los demás, pero no podía. Y siempre estaba esa barrera en el camino, todo el tiempo. Sí, y eso continuó durante bastante tiempo, muchas veces a la semana. Con el paso de los años fueron disminuyendo cada vez más. Obviamente por lo que él me hacía hacer en ese entonces. Y llegó un punto en el que intentaste ir tras tu hermano. Sí, sí. Él hablaba de eso todo el tiempo. Que quería conseguirle un trabajo a mi hermano ahí y que yo no lo iba a permitir. No había manera en este mundo. No había manera en este mundo. Muchas cosas me obligaron a hacer. Yo tuve que sacrificar a otros por mi hermano. En tu libro hablaste de que él te llevaba de viaje. Sí, ¿Qué tan frecuentes eran? bastante seguido, como dije. Él tenía tiendas por todos lados o estaba abriendo una nueva tienda, así que tomaba a 3 o 4 muchachos y nos íbamos a esa tienda y pasábamos 2 o 3 días allá. Toda la mercancía nueva llegaba, la acomodábamos, poníamos todos los estantes, los dejábamos listos y prácticamente preparábamos todo para la apertura. Y luego se lo entregábamos al nuevo personal, así ellos podían poner todos los precios y luego fin, el día antes de que abriera. O íbamos a una bodega a comprar mercancía, nos quedábamos en cualquier ciudad durante la noche y luego regresábamos al día siguiente. ¿Tus papás notaron un cambio en tu comportamiento? Sí, ¿Cómo se manifestó eso? primero se manifestó en mi comportamiento en casa y en la escuela. Simplemente me volví loco. Simplemente no tenía ningún respeto por la autoridad, especialmente por los hombres. A los maestros, ya sabes, si aquí hubiera un maestro, te diría qué bastardo era yo y lo fuera de control que estaba. Pero por razones comprensibles. Sí, solo estaba devolviendo el golpe al mundo. Absolutamente sí. Bill, además él se involucró mucho con tu papá, ¿verdad? Sí, se hicieron buenos amigos y yo me estaba metiendo en muchos problemas. Papá formó un grupo de scouts. Esperaba que eso me mantuviera ocupado en noches y fines de semana, dándome algo constructivo que hacer. Así fue, y estuvo genial, lo disfruté mucho. Me gusta conectar con la naturaleza, acampar, hacer fines de semana de supervivencia y aprender a encender fogatas y cocinar en ellas. Y hasta nos enseñaron cómo atrapar conejos, poner trampas y salir a despellejar los conejos. Y ya sabes, remojarlos toda la noche en agua con sal y eso, y cómo cocinarlos y todo, es genial. Y luego mi papá fue despedido del astillero y realmente estaba batallando por dinero para la casa, para, ya sabes, simplemente mantener la casa y alimentarnos y vestirnos y cosas así. Así que tomó un curso de fotografía y obtuvo una certificación en fotografía e intentaba montar un negocio de fotografía. Hasta donde sé, pero discúlpame, William Gold le prestó dinero a mi padre para montar ese negocio. Ajá. Y solo me enteré de eso después, cuando estaba revisando el cobertizo en el patio trasero. Mi papá lo había convertido en una oficina. Encontré documentos de contabilidad que entregué a la policía. Una investigación posterior lo confirmó. También quiero decirles a los espectadores que este es un caso totalmente verificado y uno de los policías está involucrado en él. Probablemente ella vendrá con Paul para la segunda parte de esto, para hablar absolutamente del lado legal. Sí, perdón, ¿en qué estaba? Entonces él había invertido en el negocio de tu papá. Sí, invirtió en el negocio de mi papá. No sé cuál era el trato, ni nada de eso, ni cuánto fue. Creo que vi una cifra de... eran 3 o 4 mil libras en el libro. No me cites, no lo recuerdo bien. Fue hace mucho. Eso era mucho dinero para tu familia en ese entonces, ¿verdad? Sí. Le permitió a mi papá poder rentar un estudio en Torque, que está como a 40 millas de Plymouth, una zona turística enorme, y comprar todo su equipo, como cámaras y cosas así.
y el negocio de la fotografía iba muy bien. O sea, mi papá no parecía estar mucho en casa, así que supuse que le iba muy bien. Y luego, ¿Tú qué piensas? Dos de las razones por las que lo hizo fueron, ya sabes, obviamente para endeudarlo con él. Sí, para tener más poder sobre él. Pero ¿crees que eligió a Talkie porque así lo mantendría alejado de ti para separarlos? no sé, no sé. O sea, cuando obviamente estaba invirtiendo en tu papá, ¿eso significaba que visitaba la casa más seguido? Sí, El papá no estaría ahí, ¿verdad? Porque él había sido Talkie. el papá se le había acercado en ese momento. Sobre el grupo de scouts, se acercaba el verano y las tiendas de campaña que nos dieron cuando papá y sus amigos formaron el grupo de scouts ya estaban viejas, desgastadas y rotas y ya no servían. Así que papá le pidió a Bill que si podía darle mucho material de la tienda y eso serviría como una venta de artículos sobre mesa. En el salón de la iglesia, donde teníamos a los scouts y todos los scouts ayudaron, tuvimos un gran día en la iglesia. Toda la congregación de la iglesia fue invitada y se anunció y que era una venta de mesa de, ya sabes, como productos de tienda de todo a $1. Reunieron dinero para comprar 5 o 6 casas de campaña grandes para 4 personas para el grupo de scouts. Así todos pudimos empezar a acampar. Y fue entonces cuando la siguiente fase del abuso de Goad comenzó en forma de procurar a los scouts para sexo y pasó por el grupo de scouts como un incendio forestal. ¿Alguno de ustedes habló sobre lo que estaba pasando entre sí en ese momento? No, No. no, demasiado asustado. Ningún papá se dio cuenta. No. Recuerdo que mi papá me preguntó, recuerdo que una vez me preguntó, fue. Aparentemente era de conocimiento común que Gold era un pederasta convicto. Ah, ¿ya lo era? Sí, por eso nadie entiende cómo es posible. Todos los demás lo sabían y sabían que tenía a todos estos chicos trabajando para él y que se los llevaba de viaje y cosas así. Nadie hizo nada al respecto, nadie. Nadie lo cuestionó porque la policía ni siquiera tenía una unidad para investigar esos crímenes en ese entonces. ¿Cierto? Eso vino después, ¿no? Así es. Al estar tan arriba, tan alto en el poder como lo estaba Jimmy Havel. Sí, bueno. Durante el proceso de manipulación, él me decía regularmente que tenía policías que estaban pagados por él. Si alguien se quejaba de él, lo sabía de inmediato, sabía lo que dijeron y había repercusiones. Masón. Él me dijo que si alguna vez hice una declaración a la policía de que estaría caminando por la acera con mi madre cuando un camión se subiría a la acera y nos atropellaría a los dos. Ella estaba aterrorizada en ese momento. Sí, otras víctimas. Alguien caminaba por la carretera y un auto se detuvo a su lado. Ventanas eléctricas. La ventana eléctrica bajó. Le apuntaron con una escopeta recortada y le ordenaron callarse. ¿Por qué amenazaron a ese chico en particular? No lo sé. No lo sabes. Quizá iba a decir algo, sí, debió sentirlo. Un par lo intentaron y no salió nada de eso. ¿No les pasó algo a ellos? Es como siempre solía decir Gold. ¿Quién le creería a un joven en vez de a un respetado hombre de negocios millonario? Sabes, Gold les tendía trampas a sus muchachos. En mi caso en una ocasión fui. Cuando empezó todo el chantaje, con Golden haciéndome conseguir a mis amigos y a otros scouts. Fuimos a una tienda en Weymouth que él acababa de abrir. Tuvimos que adornarla con la mercancía. Éramos 4 muchachos los que fuimos a hacer eso, y fue durante la noche. 3 de nosotros nos quedamos en la tienda, simplemente en el piso con cobijas, y a uno se lo llevó Gold al hotel, para que él hiciera lo que quisiera con él durante la noche, bueno, justo antes de que Gold se fuera. Yo estaba haciendo mi cama junto a estos mostradores y cajones, como cajones de inventario, ya sabes, donde están las tarjetas y esas cosas. Y sacó una bolsa grande de dinero, sacó el dinero y lo estuvo contando así, y me miró de esa manera. Guardó el dinero en la bolsa, la puso en el cajón y lo cerró. Nos daba 20 libras para comprar comida y cosas y decía, compórtense, nada de andar por ahí, no usen la puerta principal, ni el andamio del frente, tampoco salgan, no entren por la ventana. Entonces, bueno, ¿cuándo fue que me dio esa mirada? Cuando me miró, cuando estaba contando ese dinero.
Fue casi como si estuviera diciendo, mira todo este dinero. Lo estoy poniendo en este cajón. Cuando lo recuerdo, él me estaba tendiendo una trampa. Ese día, como a las 2 de la mañana, tomamos una botella de sidra, conseguimos a alguien impecable y estábamos medio borrachos y felices. Todos dormían. Me desperté con muchas ganas de ir al baño en la noche, así que mientras pasaba por el mostrador, que estaba todo iluminado, me acordé de que la bolsa de dinero, no sé qué me pasó. La abrí, la saqué, unos cuantos miles de libras, en billetes de 20 y de todo tipo de denominaciones. Estúpidamente. Tomé algo, agarré como 200 libras y me las metí en los pantalones. Volví a dejar todo como estaba, pensando que había tanto dinero ahí. Ni siquiera lo va a notar, ni lo pienses. Honestamente no sé por qué lo hice. No era un ladrón ni nada, ya sabes, de todos modos. A la mañana siguiente, Gold regresó y lo vio sacar la bolsa de dinero. No se molestó en contarlo, solo lo metió en su bolsa. Todos volvimos a Plymouth. Y pensé para mí mismo, de todos modos ya me salí con la mía. Ese fin de semana tuve que trabajar en el centro de la ciudad, como de costumbre. Iba al almacén de Gold para que me llevara a casa después. Pero esta vez todo era distinto. No había nadie más en el almacén. Gold estaba solo y estaba enojado. Él básicamente me insultó de todas las formas posibles, que sabía que yo había tomado el dinero. Conté unas 200 libras, él las quería de regreso. Le dije, te lo puedo devolver porque ni siquiera he gastado nada, ni siquiera sé por qué lo robé, dijo él. Voy a ver a tu padre y también voy a llamar a la policía. Obviamente en ese momento yo estaba aterrorizado porque donde estaba mi papá no hemos hablado de eso. O sea, sabes, él solía golpearme con un bastón llamado Stanley, o sea, de verdad me golpeaba con eso. Moretones azules y morados en mi trasero. No quería que él se lo dijera a mi papá, y él lo sabía. Habló mucho sobre mi relación con mi papá, yo no me llevaba bien con él y todo eso. Y hablé mucho sobre lo que mi papá solía hacerme, cómo solía golpearme. Bill incluso se ofreció a hacer que él dejara de hacerlo, que dejara de hacer eso por cualquier medio, pero no quise que se involucrara, no quería eso. Amaba a mi papá sin importar la forma en que me trataba con los golpes y esas cosas. De todos modos, entonces soltó la bomba. Quiero que reúnas a tus amigos, pídeles que vengan aquí y trabajen para mí. Les pidió a los presentes ganar dinero extra haciéndome una chaqueta. Yo estaba como, carajo, no sabía qué hacer, honestamente no sabía qué hacer. Tenía dos opciones, la policía, lo que implicaba que robé el dinero, y mi papá. O simplemente hacía lo que él decía, así que lo hice, simplemente hice lo que él decía. En total, durante los 4 años, 17 chicos. Bueno, yo pensaba que ellos solo iban y conseguían trabajos por él, y que él los conseguía de la misma manera en que lo hizo conmigo. Al parecer no, así que no lo sabía. Años después, ellos no lo trataron igual que él conmigo. Él los metía ahí, básicamente les iban a dar un rango por ser tenor, y él los violaba. Wow. Sí. Sí. Así que eso salió después, ¿verdad? Sí, salió después. ¿Por qué crees que te trató diferente? No sé, no lo sé. Es una de esas preguntas sin respuesta, una de esas cosas que siempre tengo en la cabeza. Me afecta porque creo que él sabía que yo no tenía una relación con mi padre. En ese sentido, no lo sé. Pero él específicamente se aprovechaba de chicos que venían de entornos desfavorecidos, que no tenían relaciones amorosas y de apoyo con sus padres. Como niños de casas hogar y cosas así. Sí, había varios otros chicos de casas hogar que sufrieron abuso. ¿Y él solo usaba el dinero como herramienta para manipular ahí? Muchos otros sobornos de dinero, chantaje, amenazas de violencia, lo que sea. Usó todas las tácticas posibles y la guerra psicológica que venía con eso, el condicionamiento. ¿Qué tipo de violencia viste? Nunca, jamás vi ningún tipo de violencia de parte de él, nunca, jamás. Pero muchos otros sí lo hicieron. ¿Qué terminaron reportando? Ojo, digo que no había derecho
Cuando hice la primera declaración en 1986, algo así, sí, como en 1986, como una semana después, apenas entré al bar por primera vez. Yo, cuando era más joven, me veía muy pequeño. Era el más pequeño de mi año, era un enanito, así que poder entrar a un bar con casi 17 años estaba en la luna. Me senté en el bar, solo había ido un par de veces, disfrutando mi cerveza. Y una de las otras víctimas, que yo sabía que era una víctima, me miró por la ventana y me dijo: Sal, necesito hablar contigo. De inmediato supe que algo no estaba bien. No lo hice, ya sabes, ese sexto sentido, esa intuición, de todos modos. Salí, y cuando salí y me giré hacia un lado, había muchos otros muchachos ahí que me rodearon, como 5 o 6 más. Sacó un cuchillo Bowie de su chaqueta y corrió hacia mí. Se me lanzó encima. Logré patear el cuchillo y se le cayó de la mano. Caímos al suelo y rodamos por ahí. Me levanté antes que él y entré tambaleándome mientras recibía golpes y patadas. Y Gold lo había enviado a hacer lo que fuera, ya sea matarme o asustarme, no lo sé. Me escoltó la policía hasta mi casa. La policía vino con ese casero de parte de la policía. Tuve una escolta policial hasta mi casa. Nunca supe más de ellos ni nada al respecto. ¿Podemos hablar sobre el incidente? ¿Qué pasó cuando tenías 15 años en su auto? Sí. Sí, está bien. Sí, cuando tenía 15 años. Gold, su preferencia eran los niños prepúberes. Una vez, cuando un niño al que estaba abusando empezó a crecerle vello púbico o vello en las piernas. No sé, serían descartados o usados y abusados para conseguir a otros niños si él tenía una manera de manipularlos. Y, obviamente yo llegué a esa etapa. Tenía 15 años y medio, algo así. Y las veces que fui abusado fueron cada vez menos y menos y prácticamente llegaron a 0. Y mi papá recibió una llamada telefónica diciendo: realmente necesitamos la ayuda de Pablo esta noche. Hay un camión que descargar en el almacén. No va a llegar hasta las 8. Pasó por Pablo como a las 8 menos cuarto. Y esto es en invierno. De todos modos, él pasó por mí esa noche. Al llegar al final de la calle, él no giró a la izquierda hacia el almacén en el centro. Giró a la derecha y le pregunté: ¿a dónde vamos? Respondió: solo a dar una vuelta por los centros comerciales. Primero vamos a pasar el rato un poco, ya sabes, quizá compré algo de comida o algo así allá arriba. Nos llevó en auto a Dartmoor, a un lugar realmente remoto. Recuerdo cuando llegamos ahí, los faros, no yo manejando, yo iba atrás, pero recuerdo ver los faros entrando a este gran estacionamiento de grava. Había como un montículo de pasto que rodeaba todo el lugar, marcando el borde y más allá. Había árboles, arbustos y similares. Él detuvo el auto, y había otros 2 chicos en el auto que se sentaron atrás conmigo, y les pidió que se bajaran y fueran a dar un paseo. Así que pensé, eso no está bien, se podía sentir en el ambiente. Había algo que no estaba bien. Gold se bajó del auto, saltó al asiento trasero, me empujó hacia la esquina, me quitó los jeans a la fuerza y me violó en la esquina del auto. Subí el volumen del radio al máximo, no se podían escuchar mis gritos ni nada. Eso duró como 10 minutos. Los otros 2 regresaron al auto, me llevaron a Plymouth, me abrazaron y me preguntaron por qué estaba tan callado. Ya sabes, para que los demás pensaran qué le pasa a Paula. Y eso fue todo. ¿Fue esa la primera vez que él había llegado tan lejos? Sí, lo hizo. Muchos de los otros chicos tenían sexo anal con Gold. Sí, yo no lo haría. No, lo siento, pero solo salida está escrito en mi trasero. No, no es cierto. Es una broma, oh hombre, pero solo salida y ni de chiste, y no lo dejaría hacerlo. Y esa fue obviamente la despedida final, ¿verdad? Chinga tu madre, ahí tienes, toma eso. Y él había perdido el interés por tu edad en ese momento. ¿Adi también? Sí. Solo lo volví a ver cuando intenté suicidarme, mientras estaba en el hospital tras una gran operación donde me reconstruyeron la pierna izquierda. ¿Qué edad? 17. Bueno, ¿cómo te lastimaste la pierna? Básicamente dejé la escuela y me uní al ejército. Y, en ese momento estaba tomando un curso de oficios de la construcción, aprendiendo a hacer cosas básicas como colocar ladrillos, bloques, enyesar y cosas así. Realmente lo estaba disfrutando y un día, recuerdo que era un día de verano,
Me llamaron a la oficina principal por el altavoz. Fui a la oficina principal y entré. Había 2 oficiales de la policía judicial sentados. Y él dijo: sabemos que has estado teniendo relaciones sexuales con William Gold por dinero. Te llevaremos a la estación de policía Charles Cross para interrogarte. Y yo pensé, espera un minuto, están haciendo que esto suene como si yo hubiera hecho algo malo. Así que de inmediato me puse a la defensiva. Alguien no escribió, y en lo que seguía pensando era en cómo Gold solía decir que tenía policías que trabajaban para él, que estaban en su nómina. Como solía decir, lo siento, me subí en la parte de atrás del... Recuerda, es un Ford Escort azul. Ellos se subieron en los asientos delanteros y nos fuimos. Y, el detective agente Folden, quien fue llamado, se volvió hacia mí y dijo: como dije antes, escuchamos a Gold decir "Pop your cherry", y escuchamos a Gold decir "Pop your cherry". Hablábamos de él y del otro oficial en el auto, el detective agente Manning. De inmediato supe que, obviamente, él había tenido una conversación con William Gold, y pensé, no te estoy diciendo todo. ¿Qué les digo? Así que solo le conté sobre la primera vez que me hizo masturbarlo y la segunda vez que me obligó a hacerle sexo oral. Solo sobre los pequeños abusos, no le conté nada más, sobre la violación. Ni sobre cómo conseguía a mis amigos y scouts, ni sobre prestarle dinero a mi papá, ni sobre todo lo demás. Así que solo hice una declaración y di una prueba. En la corte de la corona de Plymouth hubo 7 víctimas, y yo fui la única víctima que logró una condena contra él, porque cuando di mi testimonio me preguntaron si había tenido encuentros sexuales con William Gold. Y debe haber algunas marcas en su cuerpo o algo así, que solo tú podrías conocer si dices que lo has visto desnudo. Resulta que William Gould tenía verrugas en la base de su escroto, así que se los conté. Así que la única manera en que pude haber sabido eso es si estaba de rodillas y él estaba mirando hacia su escroto. Así fue. Fue definitivo, esa evidencia fue definitiva. Yo fui el único en el que obtuvo un veredicto de no culpable. Los otros 6... y yo fui el único por el que obtuvo una condena, y él recibió una sentencia de prisión suspendida. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Una condena de prisión suspendida. Sí. 6 meses ya, un pederasta condenado. Y claramente lo está haciendo de nuevo, sí. Así que muchos otros. Esta vez éramos 7 los que dimos testimonio ese día. De esto es de lo que hablamos en este canal. El sistema de justicia está al revés con estas cosas. Dios, no tienes idea de la mitad. Sean Atwood, espera a que entremos en la historia. Ay, Dios. Tengo tanto que contarte. Bueno, sigue. Sí, básicamente yo no me llevaba bien con mi papá, y mi papá estaba en el servicio, mi hermano mayor. Él dejó la escuela y se metió en la Fuerza Aérea. Igual que mi papá, siguió sus pasos. Mi papá quería que yo hiciera lo mismo. No, al diablo con eso. Voy a entrar al ejército. Quería entrar al ejército solo para molestarlo, Así que fui y me enlisté. Hice que mi mamá firmara los papeles y pasé mi examen de ingreso. Aprobé mi examen médico, aprobé mi entrevista y luego pasé el centro de selección. Y ya estaba listo para entrar, tenía mi fecha y todo. Infantería de Devon y Dorset. Estaba muy orgulloso. 22 años comenzaría una vida nueva. No. ¿No qué? Yo, no mucho antes de eso le hice la declaración a Gold. Y fue cuando decidí que no podía seguir con eso y que ya había tenido suficiente. En ese entonces tenía una moto, era solo una motoneta, lo más rápido que podía ir era a 30 millas por hora. Decidí que iba a terminar con mi vida, y la manera de hacerlo sería con una colisión frontal en mi moto. Jesús. Estuve manejando por las calles todo el día, no con ningún plan fijo ni nada por el estilo. Pero sabía que ese día, en algún momento, iba a tener la oportunidad de hacerlo mientras andaba en mi moto. Y la iba a tomar y sería en forma de una colisión frontal. Así que eso fue exactamente lo que hice. Un día pasó. Manejé por curvas ciegas tan imprudentemente, solo esperando que fuera mi momento. Ese auto iba a estar al otro lado de la curva y a las 3:30 de la tarde ese día llegó. Doblé la curva a 30 millas por hora y frente a mí iba un Triumph Spitfire a 25, así que lo choqué con un impacto de 55 millas por hora. De frente, la moto limpia se partió en 2 por el impacto.
Caí sobre el cofre del auto y salí volando unos 10 pies hacia atrás por la carretera, como catapultado. Obviamente, mi moto quedó atrapada entre el cofre y la motocicleta. Se quedó ahí por el impacto. Lo siento. Recuerdo que salí volando y mi casco se salió a mitad del vuelo. Cayó en la carretera y mi cabeza sobre mi brazo me salvó la vida. Me habría partido la cabeza en el impacto, ¿sabes? Recuerdo estar tirado ahí pensando, carajo, no se supone que deba estar vivo. Y mirando hacia mi pierna. Y esta pierna de aquí estaba subiendo junto a mí y tocando mi cadera y mi talón. Todos los huesos estaban saliendo y todo eso. No tenía otras heridas. Entré en pánico, intenté levantarme y correr, pero volví a caer al suelo gritando. En ese momento todos salían, estudiantes de escuelas superiores estaban afuera y había gente alrededor. Y recuerdo que llegó la ambulancia y tuvieron que enderezar mi pierna. Me pusieron petidina, una inyección, gas y aire y todo eso, y luego a cuidados intensivos para una operación increíble para intentar reconstruir mi pierna. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto tiempo tarda algo así en sanar? Me tomó un año en total, un año antes de poder dar mi primer paso de nuevo. Ese fue solo el primer paso. Me recuperé de nuevo y fui a ver a mi doctor, y le dije que necesitaba un examen médico en mi pierna. Necesito saber si puedo volver al ejército, o sea, necesito regresar ahí. El doctor dijo que me mandarían con un especialista para radiografías y más. Fui y mentí descaradamente. Le comenté que trabajaba para 3 albañiles, cargando ladrillos todo el día, sin problema en mi pierna. Ha sido increíble. Pasé y entré, estaba tan emocionado, tuve otra oportunidad. Sabes, vas a escuchar esa palabra muchas veces. A las 6 semanas de mi entrenamiento básico, de repente la actitud del cabo y todo cambió hacia mí, sin que yo lo supiera. Fatty Folham, yo había llamado a mi oficial al mando, le dije que yo era un chico de alquiler y que estaba dando pruebas en Plymouth. ¿Quién había hecho eso? Fatty Folham, doctor en cirugía Folham. ¿El policía? El policía base libre, así que me llamaron al comandancia. Me preguntaron qué pasaba y por qué debía testificar, así que tuve que contarle lo que pasó y que luego regresé escoltado a mi alojamiento. Me inspeccionaron el casillero, tiraron mi ropa al campo de rugby y me hicieron hacer flexiones y saltar sobre mi uniforme. Me dijeron que tenía una inspección de casilleros y que ahora tenía que arreglar todo. Una hora después, él llega, yo todavía estoy en posición de descanso al frente de mi cama, él sale, pum, me da un golpe directo en el estómago, me doblo y todo, así que me asusté, me alteré y todo eso. Tuve que ir de nuevo con el comandante y presenté una queja porque el cabo me agredió. Todos los muchachos de mi dormitorio me dieron la espalda, dijeron, no, eso nunca pasó, no los culpo por eso, porque ellos estaban en su entrenamiento básico. ¿Por qué querrían arruinar su carrera por alguien que ni siquiera conocen, sabes? Así que lo entiendo perfectamente. Tuve que regresar a Plymouth y dar mi testimonio, y luego, una vez que di mi testimonio y obtuve la condena que quería, tuve que volver al cuartel. Mi pierna sigue fallándome y todo eso, y fui a ver a un especialista sobre mi pierna, y me preguntó, ¿cómo lograste volver al ejército? Nunca debieron dejarte entrar. Esto estará muy artrítico a los 25 años si no te detienes. Fue un error en el procedimiento de alistamiento. Pasé 6 semanas en el pelotón de cuartel general en mi barraca y luego fui oficialmente, ya sabes, dado de baja con honores del ejército. Volviendo al accidente, ¿determinaron que fue un intento de suicidio o se consideró un accidente? Se consideró conducir sin el debido cuidado y atención. No les dije... Así que nadie sabía. No. No. ¿Te cobraron por eso? Sí, condena en mi historial. La mujer que manejaba el auto vino a verme al hospital. Ella estaba angustiada, iba a ser un shock. No fue hasta verla llorando que pensé, carajo, la hice pasar por eso. Sí, es una verdadera vergüenza. ¿Ella se culpó a sí misma? No, para nada, ella no se culpó. Yo doblé una esquina sin ver, ella no pudo hacer nada. Fue un impacto tan fuerte, hice que su motor atravesara el tablero. Sí, eso tengo. El cirujano que reconstruyó mi pierna dijo que nunca había operado a alguien que sobreviviera a ese impacto. Antes de este impacto, él dijo, tienes suerte de solo tener una pierna destrozada. Oh, sí. Entonces, está bien. Así que te expulsaron del ejército, luego tienes una discapacidad. ¿Cuál es tu plan de vida en este momento? No hice nada. No había un segundo plan.
Mi plan inicial era estar 22 años en el ejército y realmente lo creía. Solo iban a alejarme de eso o hacer una nueva vida para mí mismo. ¿Estás usando alcohol, drogas u otra cosa ahora? Sí, al salir del ejército regresé de lleno a eso. Empecé cuando era adolescente, empecé con butano y pegamento hasta que me desmayé en la habitación de mi mamá. Inhalando gas butano. Ella me encontró inconsciente en su habitación. La asusté un poco. Ir al garaje de mi amigo y hacer bolsas de Evil Stick me dejaba noqueado por horas, solo para terminar mal mi tostada en eso. Y luego siguió con cannabis, dietilamida de ácido lisérgico, anfetaminas, cocaína y todo tipo de medicamentos recetados también. Valium y eso, ya sabes. Entonces, cuando empiezas a tomar estas sustancias, eso quita el dolor del trauma, de lo que pasó a manos de este depredador. Sí, no solo eso. Me junté con un grupo de amigos que pensaban igual, querían pasarla bien, y eso, ya sabes, y nos aseguramos de conseguirlo. Una locura, ya sabes, así era. Me sumergí en una realidad falsa, en un estado inducido por las drogas. Nunca duraba mucho. Esos buenos momentos no duraron porque se volvió una adicción y siempre va en picada. A partir de ese momento nunca vas a volver a sentir esa misma emoción o el mismo viaje o nada parecido. Solo lo tomábamos por tomarlo. Porque ya fuiste a la corte y todo eso. ¿Tus papás ya saben en este punto todo? Sí, ¿Ok? sí. ¿Y cuáles eran sus opiniones al respecto? Y siendo honesto, me rechazaron. Me rechazaron, no solo mi familia, sino también la comunidad local. No pueden culparte. Antes los policías... Como tú estabas en eso, sufrí tanta homofobia, golpizas y que me llamaran cosas como sucio y cosas así. Era increíble. Por tu propio padre. No por mi propio padre, no, solo por el público en general. Personas de mi misma edad. Rechazado. Y fue cuando sí... Así que ibas caminando por la calle. Ellos sentían vergüenza de mí. Así es como se sentía de todos modos. Sí, me fui de casa a los 15 y medio. Eran también... Al principio solo me fui, sin rumbo. Dormí las primeras 3 noches en una pocilga abandonada, ¿Qué? viviendo de robar conejos de la gente, de sus jaulas, los conejos mascota de las personas y cosas así, cocinándolos en una fogata. Lo sé, es salvaje, ¿no? Caray, eso es brutal. Sí, en un refugio improvisado con una lona. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación y luego cómo saliste de ahí? Ay, mamá. Un amigo mío repartía periódicos y este es uno de los otros. Me temo. Una víctima. No, cuando digo uno de los otros era otro abuso. O no yo. Un amigo mío repartía periódicos y había un tipo que vivía en una unidad habitacional. Tenía entre 40 y 50 años. Y su casa era como un imán para los chicos jóvenes. Solía andar por ahí, hacía mucho licor casero e invitaba a los chicos jóvenes a tomar y jugar cartas. Terminé conociendo a este tipo, quien me dijo: «Esta es una casa de 4 habitaciones. Vivo aquí solo con mis perros. Puedes quedarte en una habitación libre sin pagar renta, solo ayuda con las tareas de la casa y lo que se necesite». De todos modos, lo que pasó fue que él me emborrachaba. Me despertaba a mitad de la noche en mi habitación, en mi cuarto, con él haciéndome sexo oral. Así que tuve que largarme de ahí. Le rogué a mis padres si podía volver a casa y me permitieron regresar. ¿Cuánto tiempo estuviste en su casa? Como 6 meses. 6 meses, sí. ¿Y aguantaste eso durante 6 meses? Sí, eso es terrible. Y yo tenía un restaurante nuevo. Ya no tenías opción, ¿verdad? No quieres que regrese a cuando mi papá me golpeaba, pero al final no tuve opción. Entonces, cuando regresaste con tus padres, ¿la actitud hacia ti fue diferente? No. Y totalmente divertido. La única vez que fue diferente fue cuando estaba en mi entrenamiento básico en el ejército. Cuando ese cabo me golpeó y todo lo que estaba pasando, el abuso allá arriba, le rogué a mi papá que me sacara de ahí. Le conté por carta lo que pasaba. Esto realmente me conmovió, de verdad. Estaba en mi cuarto un día y uno de los guardias vino desde la entrada principal y dijo: «Baja tu maldito trasero a la entrada principal ahora». En ese tiempo mi padre adiestraba perros de seguridad y tenía un pastor alemán increíble llamado Karl.
y él llegó a Litchfield desde Plymouth con un pastor alemán en una mano y un bate de béisbol en la otra. Amenazó a los guardias diciendo que si no traían a su hijo ahora, entraría a la fuerza. Necesito asegurarme de que mi hijo esté bien. Así que fui para allá y logré calmarlo y todo, y lo abracé. Y fue como el único momento que realmente, de verdad, recuerdo que mi padre me abrazó, o incluso diciéndome que todo iba a estar bien. Realmente necesitaba oír eso. Me conmovió. Estoy segura que todos los que ven esto se conmoverán mucho, increíblemente. Cuando regresé a Plymouth y que las cosas no habían cambiado, así que me mudé de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Por unas semanas, y cuando salí del ejército, ¿Qué te motivó a mudarte otra vez? simplemente la actitud hacia mí. Era como si a nadie le importara ni nada. Estaba gravemente enfermo con problemas de salud mental. Estaba destrozado y solo necesitaba un poco de apoyo. ¿No te ofrecieron nada? ¿Asesoría técnica? ¿No después de que acusaron a Bill? No, Ni siquiera era como que la consejería existiera realmente. No existía. no. No existía. Así que me fui en ese momento y a partir de ahí fue cuando entré en el ciclo destructivo de las drogas y todo lo demás. Sabes, en un par de años ya me estaba metiendo medio onza al día y destrozando mis brazos. Consumía 1/8 de speed y 2 jeringas de 2 mililitros solo para sentir el efecto y llegar al nivel. ¿Cómo lo financiabas? Robando, haciendo allanamientos, robando en tiendas. Lo mismo que vemos una y otra vez, personas que son abusadas, drogas, para automedicarse y luego tienen que meterse en el crimen para financiarlo. Si el gobierno gestionara a los depredadores, esto se prevendría desde el inicio. En lugar de eso, les dan sentencias suspendidas, aunque tienen cientos de víctimas, y esto se repite constantemente. La cantidad de prejuicio y discriminación contra las víctimas es increíble y es uno de los factores principales que impiden que las víctimas puedan avanzar. ¿Y los depredadores lo saben, especialmente si las víctimas son de casas hogar? No hay nadie, no tienen recursos para hacer nada al respecto, y cuando se involucran en actividades delictivas, entonces no se les puede tomar en serio. Como testigos entienden, sí, si son adictos a las drogas o ladrones, ¿quién va a creerle a esa persona? Bueno, después de la condena de Goad, fuimos contactados por Sarah Payne y Shai Keenan, quienes eran defensoras de las víctimas, las principales defensoras. Tenían un sitio web y una organización, y su función básicamente era apoyar a las víctimas de delitos para que conocieran sus derechos. Porque bajo la unidad de medida se llama la Carta de las Víctimas y la Ley de Víctimas, creo. En 2003 la Ley de la Infancia. Cada organización estatutaria que trata con víctimas de delitos tiene un conjunto de políticas y procedimientos que deben seguir al tratar con víctimas de delitos. Es una carta que establece cuáles son tus derechos fundamentales y qué se espera de ellos cuando utilizas su servicio. Shai y Sarah nos enseñaron todo eso y básicamente trataron de obtener apoyo de todos nosotros, porque había 17 que iban a dar testimonio y docenas más también se habían presentado. Durante la investigación y eso, y lo que se descubrió, no hubo ningún apoyo, nada en Plymouth. Todas las organizaciones estatutarias simplemente no querían involucrarse con nosotros. Oh, no tenemos el financiamiento para eso, no tenemos los recursos para eso. Como Acero, bueno, más claro en eso. Así que fuimos victimizados aún más, incluso después de la condena, y eso. Y básicamente todo quedó en nuestras manos. Al final tuvimos que encontrar nuestro propio apoyo. Hablé con Shai y Sarah y dijeron que uno de nosotros va a tener que actuar como portavoz de todo el grupo y empezar a buscar organizaciones basadas en la comunidad, y todo eso con pequeños fondos para cosas específicas, y ver si podemos conseguir algún apoyo de esa manera. ¿Entonces participas en actividades criminales? ¿Dónde vivías? Sí. Vivía en Plymouth, Stocklands, Devonport, literalmente justo en medio del propio Dockland. ¿Te arrestaban en ese momento? Entonces estás diciendo que eras indigente o tenías un lugar donde vivir. Me volví indigente, sí. Cuando me informaron por primera vez sobre el contrato de 20.000 libras esterlinas por mi cabeza, yo
Me quedé con una elección, tenía que hacerlo. Conocí a alguien, me casé y tuve hijos. Oh, no se trata de eso. Sí, ¿y qué? Contrato de 20,000 solo escuché de él. Sí, El mayor depredador de la historia. sí, básicamente yo estaba ahí. Me dejaron en prisión preventiva, en la cárcel, por robo en la casa de un sargento de policía. Y mientras estaba ahí, estaba en una celda junto a alguien que también estaba en prisión preventiva. Es un traficante internacional de drogas con base en Plymouth. Al final fue condenado por eso, pero en ese momento estaba en prisión preventiva y básicamente me dijo que le ofrecieron 20,000 libras, así que un contrato para matarme y a otros. También lo ofrecieron al bajo mundo de Plymouth, pero nadie lo aceptó. Se negaron a hacerlo. Por la naturaleza de lo que esa persona había sido condenada. Sí, eso es a lo que me refiero. Todos sabían lo que estaba pasando, ya sabes, el bajo mundo de Plymouth y eso. Pero muchos de ellos estaban involucrados con el oro. Y sus negocios también le trabajan. ¿La policía se involucró en ese negocio de contratos o no? Sí. Em, ¿No fue una advertencia a Osmond? ¿Tienen que dártela? el segundo intento de asesinato en mi contra. Él se involucró en eso. ¿Cuándo fue ese segundo intento? Perdón, ¿cuándo fue el primer viaje? La primera fue cuando mandó a los muchachos tras de mí con un cuchillo Bowie, La segunda fue que él mismo intentó atropellarme. Sí, a 20 metros de aquí, junto a esta casa, la ventana del primer piso era mi departamento. Oh, Dios mío. Cuando dejé a mi primera esposa y supe que el contrato ya no estaba en mi cabeza, ni siquiera pude decirle por qué me iba. ¿Sabía tu historia, caray? Sí, ella sabía que fui violado por Gold y que estaba aquí porque tuve tratamiento contra las drogas en algún momento mientras estaba casado con ella, y esa fue la primera vez que tuve el tratamiento de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Sí, la segunda vez intentó atropellarme. ¿Puedes contarnos cómo fue ese día? Sí, yo estaba en casa haciendo algunas tareas del hogar, como a 6 metros de aquí, en la planta baja, y yo estaba acostado en mi cama viendo un poco la tele, y mi amiga Sara, y tenía las persianas levantadas. Era un día caluroso, tenía la ventana abierta y un coche se detuvo justo afuera de la recámara. Y cuando volteé hacia un lado, así porque obviamente escuché el motor del coche, Bill Gold estaba sentado en el asiento del conductor, solo me miró y dijo: así de simple. La ira simplemente me invadió. Obviamente ya era un hombre adulto, tenía 23, 24 años, algo así, y quería ir para allá, y podía cuidarme solo. Tomé un cuchillo de un cajón, un cuchillo para trinchar. Salí corriendo, bang, 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 tratando de romper la ventana del destrozo, y pensaba clavárselo directo en la garganta, solo enterrárselo en la garganta. Iba a matarlo. No pude romper la ventana, pero para ese momento él ya había encendido el motor y retrocedió a toda velocidad. Lo perseguí por la carretera, pero él hizo una maniobra, se detuvo, metió primera y luego condujo directo hacia mí cuando se acercó. Fingí ir a la derecha y al ver que movió las manos así, salté a la izquierda. Toqué el parabrisas, di una voltereta, me raspé las rodillas y crucé la banqueta. Y todos se fueron a toda velocidad, llamaron a la policía y todo eso. Porque en ese momento Gold estaba huyendo. Ah, pero él estaba huyendo. Sí. ¿De qué se les acusa a esos 4 chicos? Pero mientras más casos nuevos... Sí, y no salió nada de eso. No pudieron encontrar a Gould ni nada. En entrevistas posteriores revisaremos todo esto. Pero voy a proporcionarte pruebas, inteligencia policial, inteligencia de clase F, que muestran a la policía. Gold se fugó bajo fianza tras su arresto y vivió 2 años en la misma carretera, a solo 10 millas de aquí. ¿Qué? Informes de inteligencia indican que el público llamó a Charles y a la policía de Plymouth para reportar haber visto a William Gold en Ivy Bridge. Y no se hizo nada al respecto. Luego obtuvo un pasaporte falso en la oficina de pasaportes, un pasaporte legítimo y un nombre falso, y huyó del país a Tailandia durante 6 años. ¿Crees que esa era su libertad, sus lazos con la policía? 100%. 100%, ¿Por qué no actuarían al respecto? Pero 2 años. 2 años, sí, viviendo aquí cerca. Y luego él anda manejando por ahí y... Va a Tailandia bajo un alias. ¿Y cuánto tiempo está? ¿Tailandia? 6 años, creo que sí. 6 años, perdón. Solo podía imaginar en qué andaba él allá. Así es, sí. ¿Noche? ¿Sabemos si hay algo documentado que hizo ahí? No, porque cuando Panorama hizo su investigación y consiguieron los vínculos en Tailandia y todo eso,
Había correos entre él y sus empresas en Plymouth sobre financiamiento. Aún teníamos todos los negocios aquí en funcionamiento. Sí. Eso claramente financiaba su lujoso estilo de vida en Tailandia. ¿Cómo se llamaba el programa Panorama? Ola de crimen. ¿Ola de crimen? Sí, aunque no tenía ese nombre en el título. Sí. ¿Cómo se escribe su apellido? G-O-D. Keoa de Gold. Sí, William Gold. La gente seguramente buscará eso en Google para verlo. Hay varios casos en la prensa y el reportaje de Panorama está en YouTube. La transcripción está en línea. Es gratis para ver. Llamé a la BBC para pedir una copia. Creo que costaba 80 libras esterlinas. Él quería, así que le dije educadamente que se fuera. Para ver el programa. Sí, para ver el propio programa en el que yo estaba. Oh, tú estabas en él. Sí, sí. Eso es indignante. ¿Qué es eso? Lo sé, sí. ¿En qué año estuviste en eso? Fue en febrero de 2005, que fue como 3 meses después de la condena de Gold. Algo así, hace 4 meses. Alrededor de 30. Vaya, sí, como 30 entonces. Entonces, entre los 23 años y 30, ¿qué ocurrió en esos años? Solo una montaña rusa, un torbellino de abuso de drogas, peleas. Sí, cometiendo muchos delitos. ¿Qué piensas de esos delitos ahora al recordar el pasado? Me gustaría usar mi experiencia, todo lo que intenté hacer, toda la negatividad que eso creó, combatirla convirtiéndola en algo positivo. Es como mi adicción a las drogas y todo lo que le quité a la sociedad y los crímenes que cometí. La gente a la que lastimé, ya sabes, las personas inocentes que quedaron atrapadas en todo el remolino de ese pozo negro. Quisiera retribuirles en algún momento, ahora que me siento mejor conmigo mismo. Probablemente ayudando a otras personas. Trabajé en intervención en crisis como orientador juvenil. Si hubiera tenido un orientador juvenil en crisis cerca cuando me desvié, podría haber logrado mucho más rápido. Si al menos una persona hubiera creído en mí en ese momento. Los otros sobrevivientes de este tipo, entonces con los años, cuando se convirtieron en adultos, ¿los conociste? ¿Cuando se convirtieron en adultos? ¿Solo? No lo sabía. Sabía de ellos y eso, pero en realidad no teníamos ningún trato entre nosotros, ninguna amistad para... Vernos por la ciudad. Sí. ¿Cómo se sintió eso? Fue muy extraño, Porque ellos siguieron, se casaron y así. Sí, o sea, incluso cuando las investigaciones estaban en curso, muchos hombres simplemente no querían volver a ese lugar. Les pareció muy difícil. Era mejor dejarlo donde estaba. Entonces, ¿con quién has podido hablar al respecto hasta ahora? Tú y tus padres lo saben, así que ya lo hablaste con ellos. Tuviste una primera esposa, sí. ¿Y esa relación terminó por qué razón? Me fui porque supe por primera vez que tenía un contrato de 20.000 libras sobre mi cabeza y debía irme. ¿Y a dónde fuiste? Solo estuve durmiendo en sofás por un tiempo. Conseguí un departamento en cuanto me mudé, pero obviamente cuando Gold supo dónde estaba, de inmediato, así que desde ese momento estuve durmiendo en sofás. Solo quedándome con amigos y así, destruyéndome. ¿Te sentiste mejor cuando él estaba en Tailandia y no podía intentar conseguir? No sabía que él estaba ahí. Oh, ni siquiera sabías. No, así que solo estás pensando en todo momento. Vivía al límite cada día, esperando la cadera. No solía frecuentar. Mi vida giraba en torno a no salir mucho. Cuando sí íbamos a algún lugar como un bar o algo así, ya estaba algo pasado de copas. No le decía a nadie que iba a ir ahí ni nada por el estilo, así que todo era improvisado, cosas espontáneas, sin ningún patrón. Era como, ya sabes, el programa ese llamado Casados. Sí. Eso es exactamente a lo que se parecía, exactamente, pero yo estaba fuera de mí todo el tiempo. Sé que tus sustancias se pusieron realmente mal. El nivel de eso en el... Mi trastorno de estrés postraumático se volvió tan grave, lo que hizo mi cerebro cuando yo... Me volví un maestro para leer ambientes. Podía entrar a un bar, una casa, una fiesta o algo así, y en cuestión de segundos. Sé de qué trata cada persona ahí. Entiendo su lenguaje corporal y el tono de su voz.
Ya averigüé si son una amenaza y los identifiqué. Quizás solo de 1 o 2 personas debo cuidarme. Todo eso sucede en segundos. La razón por la que hago eso es porque nadie va a volver a tomarme por sorpresa jamás. No, no me importa lastimar a una persona inocente. En lo que a mí respecta, si sentía de cualquier manera, forma o aspecto que algo me iba a lastimar, reaccionaba con extrema ferocidad y brutalidad. No tomaba prisioneros, no me arriesgaba, y así es como llevaba mi vida. ¿Eso te llevó a la cárcel? Me salí con la mía en la mayoría de las cosas por las que algunos fueron sentenciados. ¿De cuánto tiempo eran esas sentencias? Solo recibí la peor, solo me dieron 2 años de condena suspendida por las circunstancias atenuantes que llevaron a eso, que fueron que él era un traficante de cocaína en Devonport, Dockland. Exboxeador semiprofesional, le gustaban los anillos con iniciales y todo eso, tenía fama de abrirle la cara a la gente con ellos y cosas así. Hace poco dejó a un hombre en coma pisoteándole la cabeza y se salió con 20 gramos de cocaína de su departamento. Y resultó que... básicamente, uno de mis amigos murió cuando estaba en un velorio y este tipo entró y mató a mi amigo frente a mí. Sin motivo alguno, en el funeral lo noqueó delante de mí. Reaccioné rápido, se volteó y ¡pum! Le di mi mejor golpe y lo noqueé, cayó de espaldas. Recogí a mi amigo y lo llevé a casa. Bueno, sabía que iba a haber repercusiones por eso. Ese tipo pertenecía a una banda, allá en la zona de Devonport. Y sabía que la siguiente noche iban a venir por mí. Así que pensé que la única manera de evitar esto era entendiendo lo que él iba a hacer, ya sabes, sabiendo que iba a venir. Con su equipo, armados y todo eso. Y lo más probable es que llamen a la policía, porque donde yo estaba quedándome en ese momento, en el departamento de mi amigo, ya sabes, era una zona familiar y de todas formas, seguro como el destino. Esa noche él bajó y se acercaron sigilosos al departamento de planta baja. Arrojaron una tapa de hierro fundido por la ventana y cayó justo en mi cabeza mientras dormía en el sofá. Él pateó las puertas con mi amigo adentro, armados con desarmadores y cuchillos, y yo no estaba. Pero para ese momento todos los vecinos, todo el alboroto y todo eso llamaron a la policía, así que la zona se llenó de policías y arrestaron a todos. Así que de inmediato tuve un motivo para ir tras él. Amenaza para mi vida, mi trastorno de estrés postraumático y demás. Era sábado, último día de la temporada de fútbol. Entré a su bar frente a sus amigos y casi lo mato. Estuvo una semana en cuidados intensivos. Hundí mis pulgares en sus ojos, intentando sacárselos. Sangraba de ambos ojos y le destrocé la cara. Le arranqué un gran pedazo del cuello. 34 centímetros cuadrados. Casi lo mato. Casi se desangra en el lugar. Recibió una transfusión de sangre de emergencia. La policía tuvo que acordonar ambos lados del centro comercial, ir de manos y rodillas y hacer una búsqueda, porque al arrancar los pedazos de su cara y cuello con mi boca, los retuve sin intención de devolverlos. Y cuando salí corriendo al final, lo escupí más adelante en la calle, esperando que él no pudiera encontrarlos para volvérselos a coser. ¿Verdad que no? Sí, lo encontraron y por suerte había un Iceland. Consiguieron bolsas de chícharos congelados y metieron la carne ahí. Respondieron rápido, fueron al hospital de Hereford y entregaron al paciente al cirujano para que lo cosiera nuevamente. Bien, y sus amigos intentan detenerlo. Sí, sí. Eso fue lo que le salvó la vida. Uno de sus amigos me quitó de encima de él. Pero yo sabía que tenía la ventaja psicológica. Si entraba ahí y lo atacaba, en vez de esperar a que él viniera por mí... Lo sorprendía, sí. ¿Hubo más incidentes como ese? No, eso terminó ahí. Y luego, bueno, cuando estuve en la corte y me declaré culpable, era el mismo juez que se salió con la suya con todas esas golpizas y cosas así. Cuando tuve que golpear a este tipo y ponerlo en su lugar, el juez vio cómo te pusieron en tu lugar. Y una vez que me sentenciaron 2 años en libertad condicional, miró al tipo al que le hice eso y dijo: «Y en cuanto a ti, ni se te ocurra pedir ninguna compensación. Sal de mi tribunal ahora». Oh, y yo estaba como, sí. Oh. Él fue el primero en recibir su merecido. Sí. Wow, sí, lo hizo, sí. ¿Eso te hizo ganar algo de respeto en la calle? Bueno, salí de la corte y de inmediato recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Eres un maldito hombre muerto». Regresé directo al bar donde trabajaba mi mamá como cantinera. El pub era de un gángster de Plymouth y mi mamá lo administraba como cantinera, mientras él estaba ahí con sus amigos. Entré otra vez, más descarado, y pregunté: «¿Ya estoy muerto o qué?».
Él no dijo nada. No esperaba que yo regresara, ¿sabes? Le dije, tienes una maldita elección aquí. Le dije, o sales allá afuera y tú y yo vamos a arreglar esto de una vez por todas. Pero lo más probable es que esta vez no salgas del hospital. Te lo prometo, le dije, o puedes cerrar la maldita boca. Ve a la barra, cómprame una pinche cerveza y olvidamos todo. Y eso hizo. Fue y la compró. Así que lo siento. Paul puso la cerveza frente a todos sus amigos, mi mamá y todos los demás. Se me pone la piel de gallina. Pensé, ese era un lugar horrible, ya sabes, y así debes tratar a esa gente. Y obviamente el abuso te hizo irte por ese camino, ¿verdad? Sí, me volví loco. No me importaba nada ni nadie. Acabamos de entrevistar a una chica, gemelas que me abusaron. 9, luego un narco la estafó siendo colegiala. Ella dijo, nadie me vuelve a estafar ni a joder. No, eso está bien. Fue y le prendió fuego a su casa con su familia adentro. Sí, Así que es psicópata. así es, sí, y exactamente como yo era, psicótico. Pero lo que pasaba era que, en cuanto sentía miedo, pensaba que alguien me iba a atacar. Mi glándula suprarrenal explota, boom, ya sabes, y tengo como una oleada 3 o 4 veces más fuerte. ¿Qué es normal en un ser humano? Fuerza normal, sí. Ya sabes, es como, ya sabes, escuchas historias de un niño atrapado en un accidente de auto y la madre levanta el auto. Así es como se siente. Tengo la fuerza de 3 o 4 hombres. Ya empezabas a tener reputación en este punto, me lo imagino. Sí, la tuve, sí. Algunas personas venían contigo para trabajos y cosas. Tuve bastante suerte porque estaba tan malditamente loco. La gente me dejaba en paz. Me encanta que me dejaran más en paz. Y también me salí con la mía con un par de travesuras. Mandé a gente a cuidados intensivos, así pensaban que mejor no se metieran conmigo y me dejaran en paz. Ese tipo está loco. ¿Eso te dio cierto grado de seguridad entonces? Y sabes, ahora nadie puede meterse conmigo. Tuve que dejar claro que no iba a jugar. Gracias, pero si vienes tras de mí te irá mal. Aquí no hay juegos, ni me importan las consecuencias. Cumpliré la condena, pero eso pasará si vienes tras de mí. Tenía que dejarlo claro, probarlo y demostrarlo. ¿Todo esto pasó mientras Goad estaba en Tailandia? Sí, ¿Y sabías que él se había ido en algún momento de su viaje? sabía que se había escapado y estaba perdido en ningún lado. ¿Qué pasó con él después? Llegó el siguiente intento de mi vida. Estaba de fiesta en un lugar llamado Motley Plain en Plymouth y ya me había salido del bar. Caminaba por una calle oscura donde hay una antigua enfermería victoriana de hierro junto a la carretera. De repente, ¡pum!, me agarraron por detrás y me dieron un puñetazo por la espalda. ¡Pum!, me tumbaron. En el suelo, 2 personas pateándome, golpeándome, pisoteándome la cabeza. Todo lo que podía hacer era acurrucarme en posición fetal, tratar de cubrirme. Y recuerdo el zumbido, el bing-ding de todos los golpes que empezaron a llegar y... Entonces de repente te das cuenta, esto es todo, están tratando de matarme. Estos no son 2 tipos al azar que pensaron, oh, vamos a atacar a este tipo aquí, y me están llamando maldito Sai. Lo estamos haciendo y todo también, y no sé qué pasó, si me estaba desmayando o qué por las patadas en la cabeza y eso. Pero recuerdo una luz brillante y escuchar voces que decían, hasta el muerto. No sé si era un estado semiconsciente o algo así. No sé de dónde vino, pero lo hice, no sé cómo lo hice. Me quedé tirado, sin vida, mientras las botas seguían llegando, y mi cabeza, costillas y todo, sin gritar ni gemir ni hacer nada. Lo hice y se detuvieron, no lo podía creer y se fueron. Me quedé ahí tirado como media hora, no podía levantarme y me tambaleé unos 300 metros hasta la clínica oftalmológica, donde dieron la alarma y llamaron a una ambulancia. Para cuando llegué al hospital en la ambulancia, la policía estaba por todas partes. Ellos estaban involucrados en la investigación, tratando de averiguar qué pasó y todo eso. Hasta el día de hoy todavía no lo sé. Si fue un intento de asesinato o no lo sé. ¿No sabes quién estaba atrás de ti? ¿Fue ese el último? Sí, ese fue el último. Hubo 3 intentos de asesinato en tu contra en total. Sí, 4, ¿verdad? Yo fui la que tenía esto. A veces pierdo la cuenta. ¿Tenías una relación en ese momento o todavía ibas de un lugar a otro? Tuve 2 relaciones. Tuve que irme. Cuando Gol fue capturado, yo... ¿Qué edad tienes y cuántos años tenías cuando lo capturaron? Eso fue 2003. ¿Cómo lo capturaron? Panaga Brahma descubrió que voló de Tailandia a España,
donde se reunió y su pareja, y estaban con su contador. Y dijiste su pareja, ¿a qué te refieres con eso? ¿Su socio de negocios? Gold tenía un socio de negocios todo este tiempo. Bien, ¿Él estaba involucrado en eso? tengo que ser totalmente honesto. Él nunca estuvo presente mientras ocurría algún abuso conmigo, y no conozco a nadie más donde Brim estuviera presente cuando les ocurrió algún abuso. Pero William Gold siempre me dijo que sí lo estaba, su pareja, porque cuando Gold fue arrestado lo condenaron y sentenciaron a 6 o 12 meses de prisión. Él me dijo que Kenny solía ser uno de sus muchachos y que Kenneth fue creciendo hasta convertirse en su representante y mientras Gold estaba en prisión, Kenneth le salvó el negocio, manejó el negocio de principio a fin. Cuando Gold me contó que al salir de prisión le dio el 50% de la empresa y que Kenneth se volvió gerente en ese momento y todos los activos. Para seguir recibiendo dinero mientras huía. Sí, bueno, lo que pasó fue que todos estos activos, toda la reunión y el punto en España fue que Gold básicamente tomó todos sus activos y los puso en 2 acciones y les puso un precio de 1 libra cada una y las vendió a como 2 acciones en la empresa. Esa acción impidió que las víctimas de Gold solicitaran compensación, ya que la empresa ya no era suya. Sí, la única otra forma de solucionarlo era que si se demostraba que era Adán y Bethan Gold, entonces podría haber un caso de responsabilidad vicaria. Pero a Gold le preguntaron sobre el paradero de Gold cuando se había fugado, y él dijo que la policía estaba siendo malintencionada y que no sabía que Gold estaba huyendo, y eso fue todo. Solo le hicieron esas preguntas una vez. Panorama investigó, y que descubrieron que su empresa había estado enviando dinero de oro y que se había reunido con él en España para hacer este trato, y todo eso, ya sabes, incluso después de eso, todavía no fue arrestado. No se hizo nada al respecto. ¿Era mucho más joven que Gold? Sí, incluso ahora creo que solo tiene finales de los 50 o principios de los 60. ¿Por qué Panorama se interesó en este caso? Shai Keenan y Sarah Payne se acercaron a ellos por las inconsistencias, y que en la investigación, la cual expusieron al hablar con todos los sobrevivientes como sus defensores, Bien por ellos. ellos y Shirley Thompson se acercaron al equipo de Panorama, donde Esteban Scott era el productor. En una semana ya teníamos al equipo de Panorama Town y de filmación aquí, y habíamos comenzado a grabar. ¿Las autoridades tailandesas lo arrestaron? ¿Tailandia lo arrestó? No. Lo arrestaron en el Reino Unido, en un tren de regreso a Plymouth con su contador y su pareja. Y solo lo arrestaron porque William Gold cometió el error de usar su cuenta bancaria para reservar una habitación de hotel. Y un cajero de banco muy observador que notó la transacción y todo, se dio cuenta de que Gold era buscado y así se formó todo. La policía subió al tren en la estación de Plymouth, o en Tottenham, quizá en algún lugar así, y lo arrestaron. ¿Cómo te hizo sentir eso, eufórico? ¿Dónde estabas al saber la noticia? Me emociono solo de pensarlo. Oh, sí lo estaba. Fui a rehabilitación para resolver mi problema de drogas, lo cual logré con mucho éxito, y salí de rehabilitación. Y asistí a un servicio diurno, que es administrado por la misma clínica de rehabilitación, donde podías tomar cursos de prevención de recaídas y cosas así, cursos educativos, cursos para vida independiente y cosas por el estilo, porque ahí había adictos de todos los niveles, desde los que estaban en lo más bajo hasta personas que llevaban 1 año limpias. Este centro ofrecía muchos servicios diferentes. Al terminar los 3 meses de prevención de recaídas, podías ser voluntario en el proyecto para apoyar a otros usuarios que están luchando. Así que ahí fue cuando empezó la lucha y todo lo que empecé a hacer bien. Yo era un decorador calificado, así que me di cuenta de eso. Muchos de los adictos que llegaban al servicio habían estado sin hogar por un tiempo o no podían mantener una vivienda, obviamente por su adicción y cosas así, que no tenían habilidades, se recuperaban, les daban propiedades y todo con una beca para decoración y no tenían idea de cómo pintar y decorar bien, ¿sabes? Pensé que era un mercado de nicho. Podría conseguir algunos voluntarios y empezar a pintar estas propiedades bajo mi supervisión, y eso hicimos. Entrené a voluntarios en pintura y decoración para ayudar a que estas personas fueran independientes en sus nuevas propiedades.
Y eso, y de todos modos fue emocionante. De hecho, estaba trabajando en una de estas propiedades un día cuando recibí la llamada telefónica. Era mi gerente de voluntarios y me dijo: Pablo, necesitas venir a la oficina, necesito hablar contigo. Es urgente. Yo pregunté: ¿qué pasa? Él respondió: todo lo que digo es que recibimos una llamada del equipo de investigación sobre Guillermo Oro y lo capturaron, lo tienen. Sí, lo recuerdo. Colgué el teléfono y me quedé sentado ahí, desahogando mi corazón, probablemente durante media hora en una habitación. Me calmé, recuperé la compostura y volví al proyecto, y obviamente averigüé qué pasaba. Te acabo de decir que arrestaron a alguien en un avión, y que la policía pasó mucho tiempo tratando de encontrarme, pero no pudieron encontrarme. Fue solo porque un amigo de un amigo dijo: él trabaja para Broadreach House. Llamaron y averiguaron dónde estaba. Básicamente me dijeron que me preparara para el juicio. Atrapado. Lo hemos atrapado y vas a tener la oportunidad de testificar y enfrentarlo, que es lo que todos queríamos hacer. Escuchas a la mayoría de los jueces y hablan sobre dar crédito a las personas por declararse culpables temprano. Eso salvó a los testigos de la experiencia traumática de tener que dar testimonio. Sabes, nosotros queríamos dar testimonio. Queríamos, como adultos, recuperar ese poder, pararnos ahí, mirarlos a los ojos y decir: no, tú me hiciste esto, y así fue como lo hiciste, maldito, ¿sabes? Y ahí fue donde todos obtuvimos nuestra fuerza. Entonces, ¿hablamos de tu día en la corte? Sí. Quiero decir, ¿cómo fue todo antes de eso? Bueno, la policía logró encontrarme una casa de transición, así que tenía un lugar estable. En la preparación para el juicio, para poder recuperarme. Y la mañana del juicio me levanté temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, porque realmente no dormí mucho. Y pensé: bien, me voy a dar una buena ducha y ponerme ropa elegante, me voy a ver presentable y voy a ir al centro. Y bajamos, tomamos cafeína y unas tazas de café y simplemente nos sentamos, esperamos, listos para que abran los tribunales. Y me senté ahí con mi taza de café y mis propios pensamientos, y sonó el celular. Y era Shirley Thompson, agente de policía. Y ella dijo: ¿dónde estás? Y su voz sonaba alarmada. Ella estaba muy tensa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cálmate, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Necesitamos saberlo ahora. Dije que estoy en el centro, en la cafetería. ¿Por qué? Quédate ahí, vamos por ti ya. Alguien apareció con un machete buscándome en mi casa de transición. Solo llevaba 3 días ahí, y eso fue lo que le tomó para descubrir que yo estaba ahí. La única razón por la que supieron que era un ataque planeado con machete fue porque el tipo que tocó y timbró la puerta era un tipo grande y llevaba una chaqueta Parker que solo le llegaba hasta aquí. Le preguntó por mi nombre al guardia, quien ya sabía por la policía. ¿Qué pasaba? Son amigos. Que yo era un testigo de alto perfil en un juicio y cosas así, y que había habido amenazas contra mi vida y esas cosas. Básicamente dijo: no sé, no conozco a nadie. Paul W.I.A.T.T. Lo siento, sí, no puedo ayudarte. Poco en los libros, muchas gracias. Cuando se dio la vuelta, la chaqueta Parker se abrió y vio un gran machete dentro de su chaqueta. Así que sí, realmente no quería que yo diera testimonio porque, y bueno, él sabía que iba a contar toda la historia sobre todo lo que hizo, el chantaje, la coerción, ya sabes, las amenazas, todo lo demás, y cómo consiguió a todos los otros chicos. ¿Haría que su castillo de naipes se derrumbara? Yo era testigo clave de todo porque ya no le tenía miedo a la verdad. Ya no me sentía avergonzado, ya no me sentía culpable, y quería que el mundo lo supiera, y él sabía eso. Ese día fuimos a la corte, todos estábamos sentados en la sala de testigos con 17 víctimas que estaban dispuestas a dar testimonio, y Gold se mantenía firme. Él seguía diciendo que no era culpable. Yo sabía que nos iba a hacer subir al estrado. El juez le suplicó a su defensa que viera la realidad, que la evidencia era abrumadora y que solo había un resultado posible en este caso, y ese era culpable. Unánime. Y al final, él cedió. Básicamente mandó a su abogado a la sala de testigos y dijo esto, que se iba a declarar culpable de todos los cargos, excepto el de Paul Wyatt. Oh no, sí, maldito. ¿Cómo te sientes con eso, Paul? Puedes decirle que se lo meta donde quiera si quieres, y todos pueden subir al estrado como quieren y decírselo así si quieren, así que te apoyamos al 100% no. Y solo miré a todos esos hombres.
Jamás lograría que él subiera al estrado, así que dije que no. Estamos aquí para lograr algo, que es poner a ese maldito animal tras las rejas por mucho tiempo, y ahora lo hemos logrado. Se va a declarar culpable y probablemente nunca salga, así que no me importa. Si lo hizo o no, ya sabes, en mi caso o no, esa fue su manera de darme una última bofetada, como diciendo, ya sabes. Así que estar aquí hoy es la primera oportunidad. Desde entonces, es la primera vez que tengo la oportunidad de contar mi historia, y tenía que ser contada, y por eso estoy aquí. Y has sido increíblemente valiente, gracias. ¿Qué sentencia recibió él? Lo siento. ¿Qué sentencia recibió él? Fue declarado culpable de 13 o 14 cadenas perpetuas. Oh, sí, entonces finalmente los jueces o algo así. No. No. Él sale. Las pautas de sentencia redujeron las 14 cadenas perpetuas a una sola cadena perpetua, así que 13 se cumplen de manera concurrente. Impuso una condena mínima de 6 años antes de poder solicitar libertad condicional. Maldición. No hay garantía de que él salga tras 6 años al solicitarla. Pero pensar en eso sobre nosotros cada año, acercándonos a esos 6 años, simplemente estábamos viviendo en ese infierno. ¿Y cómo puede pasar de 13 cadenas perpetuas? ¿Por qué es maldito masón? Sí, correcto. Eso es muy asqueroso, perdón por mi lenguaje. Todo esto es simplemente increíble, ¿sabes? Cuando la gente lee el libro, dicen, pero esto es increíble, ¿sabes? Es gracioso. No puedo comprenderlo, no lo puedo creer. ¿Cuál es su situación ahora? Lo siento. ¿Qué tan avanzado está? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace ahora? ¿Sigue adentro? ¿Está muerto? Oh, está muerto. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Sabes cómo murió? Sí, bueno, estaba en la isla de White y 2 reos de cadena perpetua lo golpearon. Primero lo golpearon casi hasta matarlo. Mientras esperaba el juicio, sufrió un infarto masivo y tuvo que operarse de bypass. Trajeron a un cardiólogo de alto nivel, ya sabes, un gran jefe, para mantenerlo con vida y llevarlo a juicio por nosotros. Y murió en 2016, creo que tenía, ¿cuántos años? Sí, tendría unos 70 años en ese entonces. ¿Y cómo te sientes acerca de su muerte? El cierre robado. Sí, quiero que ese desgraciado viva tanto como pueda. Por lo menos puedes consolarte sabiendo que lo golpearon hasta matarlo. Sí, también lo hizo un recluso de Plymouth. Nunca pude agradecerle en persona. Me gustaría saber quién fue. Creo que está en la transcripción de Fanaramba, tal vez. ¿Sí? Tal vez alguien lo conozca y lo contacte. Probablemente ya terminó su condena. Sí. Creo que ese tipo estaba acusado de asesinato. ¿Cómo es tu vida ahora, Paul? Ahora es increíble. Bien. Sí, ahora yo, He esperado años por el apoyo y la intervención de salud mental adecuada. No pude conseguirlo y me desvié, metiéndome en peleas y todo ese tipo de cosas. Y eventualmente, cuando comenzó la pandemia, me puse bastante mal. Empecé a escribir el libro porque quería aprovechar ese tiempo en el que estaba encerrado para hacerlo. Tú. Me volvió loco, pero en realidad sí me volvió loco y todas las pesadillas y los recuerdos empezaron a regresar y me estaba volviendo un ermitaño, muy introvertido. No me estaba comunicando con personas fuera de mí o de mi pareja ni nada por el estilo. Fui con mi médico de cabecera para pedir ayuda y tuve que esperar 12 meses para recibir tratamiento especializado. Soy desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular rápido. Desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular rápido, creo que así le llaman. Eventualmente recibí algo de eso y tuve un tratamiento de 12 meses y repasamos cada uno de los intentos de quitarme la vida. Y las golpizas no solo eran de los cómplices del oro, sino también de mi padre. Y lo enfrentamos, sacamos todo a la luz, todo ese miedo no procesado y todo lo demás. Y como mis respuestas de lucha o huida estaban tan alteradas, se volvió tan confuso. Al final, lo que me mantenía vivo terminó, Inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Empecé a tener problemas con la policía y hubo un momento. Voy a hablar de eso ahora porque está en mi libro y fue un punto de inflexión para mí. Pero tenía que resolver esto. No puedo seguir teniendo problemas con la policía. Necesitan ayudarme con el tipo correcto de apoyo psiquiátrico. Y hubo un incidente cuando fui a casa de mis amigos que vinieron desde Manchester
Los llevamos a almorzar al pub y regresamos. Ellos iban adelante y yo me quedé atrás con el esposo de una amiga que recién tuvo una operación de bypass y no podía caminar rápido. Una pareja paseaba un Staffordshire Bull Terrier con correa y al acercarse nos hicimos a un lado por su tamaño. Así que está bien, disculpa. El perro era agresivo, se lanzaba y ellos discutían gritándose. Me hice atrás y el perro se me echó encima. Reacción instantánea en cuanto hice eso. Él se me fue encima y empezó a lanzarme golpes. Le lancé un golpe de regreso. Él se echó para atrás, se fue y metió la mano en su bolsillo. Lo perseguí, le di un puñetazo y lo tiré al suelo. La señora se subió a mi espalda y me golpeó en la cara. Ahora lo tengo en el suelo, sangrando y todo eso. Llegó la policía. Yo pensaba, ¿y qué acaba de pasar? ¿Sabes? En la entrevista me derrumbé. Me daba tanta vergüenza el monstruo en el que me había convertido, porque eso es exactamente lo que era. Me convertí en un monstruo. Sí. Pero eras un niño, ¿no es así? Lo sé. Pero el monstruo fue creado para eso. Sean, es como, no importa lo que te haya pasado de niño. Somos responsables de lo bueno que hacemos y lo malo que guardamos. Como si... Si no asumes responsabilidad por tus errores en la vida, ¿por qué alguien debería felicitarte o apoyarte al hacer cosas buenas? Al final ambas van de la mano. Así que tu vergüenza por eso fue un punto de inflexión. Entonces fue un punto de inflexión. Sí, fue cuando salí y logré gritar desde las azoteas más altas y dije, mira, esto es lo que pasa, carajo. Sabes, toda mi vida no me has escuchado y mira lo que ha pasado. Todo es un maldito desastre. Todo es tu culpa. Bueno, no, es culpa de Gold. Pero me refiero a todo el sistema y la forma en que estaba organizado y eso, y la manera en que no había apoyo para nadie ni nada por el estilo. No sorprende que todos recurrieran a las drogas y al crimen. Ya sabes, joder, ¿qué esperaban que ocurriera? Y hasta el día de hoy, entonces, ¿alguna vez has hablado con alguna de las otras víctimas? He hablado con muchas víctimas a lo largo del tiempo. Me fui recuperando en diferentes etapas. Empecé a trabajar en la defensa y comencé a actuar en nombre de otras víctimas de delitos sexuales. Y he dado testimonio en juicios y apoyo como testigo y cosas y trato de darles voz a otras víctimas a través de mi propio bien. Bien hecho, gran trabajo. Y las personas que están viendo esto pueden apoyarte de alguna manera o contactarte a ti o a tus redes sociales. Yo trato de mantener mi Facebook privado. Sí, pero acabo de crear una cuenta de Instagram. No tengo muchos seguidores ni nada por el estilo, pero básicamente es para mi libro, para promocionar un libro. Una vez que todo pase por ahí, honestamente ha sido un placer. Danos un caballo. Sí, gracias. ¿Por qué están aquí? No sabía que fuera tan difícil. Vamos en el capítulo 5 o 6, gracias. Han sido maravillosos, de verdad.